Reabre México actividades productivas presionado por Estados Unidos con un alto promedio de infectados con casi 50,000 casos de COVID-19. Ordenan la reapertura en 324 municipios y 14 estados. 23 gobernadores se oponen a la medida, entre ellos Querétaro. Conspiración para destruir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad por conservadores y neoliberales, dice el presidente López Obrador. Si van a los tribunales, nosotros también tenemos derecho. Secretaría de Energía pone en riesgo inversiones por 30,000 millones de pesos, señala la iniciativa privada. Aclara Rocío Nale en entrevista radiofónica que no se cancelan las energías renovables, sino que se regulan solo para autoconsumo, no para venta. Propone el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, que el INEGI tenga la facultad de construir y medir la concentración de la riqueza y medir las desigualdades. Quiere decir que pueden entrar a su casa a ver qué tiene. Asignan al grupo ICA la cuarta etapa de la construcción del Tren Maya. Le urge al presidente inaugurar esa obra. El aeropuerto de Santa Lucía al 18% de avance en obra. Lo presentan nuevamente en la mañanera. Llegan a 50 las defunciones en Querétaro, hay 460 casos. En México son casi 50,000 y 5,177 defunciones por el COVID. En el mundo suman 4,650,365 con 313,251 muertos. Asesinan al chino Antrax, el jefe de seguridad del cártel de Sinaloa, y ejecutan a 6 personas en Chihuahua, cerca del muro fronterizo. En la entrevista, el licenciado Miguel Ángel Montes Galarza, experto jurisconsulto sobre las Fuerzas Armadas, y hablará también del decreto de energía. Comenzamos. Muy buenas tardes, soy su servidor Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. Bienvenidos a la emisión 206 de A las 3 Noticias con Criterio. Les recordamos nuestros números telefónicos: 442-187-0883 y 442-195-1217 para que nos llame. Hoy tenemos un programa muy intenso con muchísima información en todos los sentidos. Les recordamos que estamos transmitiendo por las plataformas de Querétaro Network TV y Express Metropolitano. Hoy es santo de Dioscoro, Bucardo y Guillermo. Muchas felicidades a Guillermo Memo Arias, a Memo Villasante y a don Guillermo del Hoyo. También es hoy Día Internacional de los Museos. Este es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos que tiene lugar cada año alrededor del 18 de mayo. Este evento pone en relieve un tema diferente cada año y que está en el centro de las preocupaciones de la comunidad de los museos. Un Día Internacional de los Museos en los que la gran mayoría, por el COVID-19, están cerrados. Hoy es lunes, día de la historia de la semana. Esto es lo que les tengo preparado en esta historia. El viernes, en su edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, y diríamos que subrepticiamente, se dio un duro golpe para el futuro de México al echar abajo toda posibilidad de que el país pueda crecer, modernizarse y hasta tener energía más barata, tanto para el desarrollo de la gran industria como para los pobres, esos a los que dice el presidente querer tanto, pero que los obligará a pagar una luz hasta 7 veces más cara
Además de que, como se advirtió, a la Secretaría de Energía se ahuyentará la inversión en el sector eléctrico y provocará litigios internacionales por parte de inversionistas, ya que se limita de manera permanente la operación de estos proyectos. El sector industrial manifestó su rechazo a la decisión del gobierno federal de emitir un ordenamiento que impediría en la práctica la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías renovables. Es una decisión que a todas luces solamente responde a un criterio cerrado de los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN, ya que se dan facultades extralegales a la Comisión Federal de Electricidad en relación con la planeación y operación del sistema eléctrico nacional y existe un probable abuso de autoridad. De inmediato, algunas de las empresas afectadas han recurrido al amparo, independientemente de acudir a arbitrajes internacionales de inversión, pues lo consideran violatoria del Estado de Derecho, la falta de certeza jurídica para invertir en el país y se violentan los derechos y obligaciones adquiridos por México en el TECMEC que entra en vigor el 1 de junio. Con esto, se trastoca la confianza al cambiar de forma repentina las reglas del mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron cuantiosas inversiones derivadas de la reforma energética. Por su lado, la Secretaría de Energía argumentó que con esta medida se podrá garantizar la seguridad energética y responde a la necesidad de llevar a cabo medidas correctivas, justificando la decisión luego de presentarse una disminución de la demanda eléctrica derivado de la contingencia sanitaria, con lo que se aumentó el desbalance entre la generación en la oferta y la demanda. Imagínense nada más qué tipo de argumentación presentan. La limitación en la inversión privada en energías renovables y más baratas deja en el limbo 10 proyectos que estaban por arrancar o en construcción en el noreste del país, por lo menos de 2.012 millones de dólares. En los 10 proyectos afectados en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, 7 estaban en prueba y por iniciarse 3 en proceso de construcción, revelan los datos de la Asociación Mexicana de Energía Solar y la Asociación Mexicana de Energía Eólica. En Nuevo León se vieron afectados 2 proyectos que ya estaban en pruebas, un parque solar con una capacidad de 35 megawatts y otro eólico de 244 megawatts y que conjuntamente representaban una inversión de 414 millones de dólares. No es posible que alegando una situación de coyuntura por la pandemia del COVID, que ha provocado una disminución en el consumo de energía, la cual es ilógico si tuvo que parar la maquinaria industrial y muchos otros rubros, pero en el fondo os significa más que las fobias del presidente Andrés Manuel López Obrador por avanzar en los logros anteriores y combatir eso que hicieron los expresidentes, y no dude que hasta haya escondido por ahí a uno que otro negocio de Bartlett y Rocío Nale. En la realidad, representa un retroceso de más de medio siglo. Es como regresar a la época del carbón. Nos hace ver que consciente o inconscientemente se quiere hundir al país en el retraso y la miseria. Nos regresa al paleolítico al intentar mover al país con energías viejas y contaminantes como el carbón o el combustóleo, que es altamente contaminante. El petróleo, este último, que además que está por acabarse, no le dan más allá de 4 décadas los expertos. Nos expulsa del concierto internacional a México y nos dejará en el sótano del desarrollo tecnológico, prácticamente en el subdesarrollo y la pobreza. Qué grave error comete nuevamente el presidente a nombre de su cuarta transformación y quién sabe qué intereses oscuros estén tras esta decisión. Esta es nuestra historia de la semana, que sin duda tendrá y tiene ya muchas repercusiones.
Bien, pues vámonos al video del día. Aquí las imágenes. Vea usted esa impresionante fuga de gas allá en el estado de Puebla que causó una alarma tremenda. Se desconocen las razones, no sé, pueden ser guachicoleros. Difícil que haya una fuga de esa magnitud que evidentemente causó pánico y pues el retiro de la gente. Vámonos con las efemérides. Recorrido por la historia con Gabriel González. En un día como hoy, pero de 1541, en México, el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco funda la villa de Valladolid de la Nueva España, hoy actual ciudad de Morelia. En 1765, en Canadá, un incendio destruye la mayor parte de la ciudad de Montreal. En 1904 se firma el Acuerdo Internacional para la Represión de la Trata de Blancas. En 1969, desde las instalaciones de Cabo Cañaveral, en Florida, en el marco del programa Apolo, despega la misión tripulada Apolo 10, siendo la segunda misión tripulada hacia la Luna. En 1991, el norte de Somalia declara su independencia del resto del país y se nombra República de Somalilandia, aunque no será reconocida internacionalmente. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Recuerda, 1765 Canadá perdió en un incendio la mayor parte de la ciudad de Montreal y esa foto histórica del segundo vuelo tripulado hacia la Luna en esa carrera espacial que mantuvieron durante mucho tiempo Rusia y los Estados Unidos. Bien, vámonos a las noticias internacionales que están cargaditas. Adelante, por favor, Anaí y Gabriel. China ofrece 2.000 millones de dólares para el combate mundial al COVID-19. El presidente chino Xi Jinping anunció hoy en videoconferencia en la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud que su país ofrecerá en 2 años asistencia por valor de 2.000 millones de dólares para apoyar a los países afectados por la pandemia del COVID-19 y en particular a las naciones más pobres. También subrayó que las vacunas que China consiga desarrollar contra la enfermedad que ha causado más de 300.000 muertos en el planeta estarán disponibles como bien público global con el fin de que sean accesibles para todos los países en desarrollo. En más información, al menos 10 muertos y 40 heridos en un ataque suicida talibán en Afganistán.
Al menos 10 personas murieron, incluyendo un asaltante, y otras 40 resultaron heridas este lunes en un ataque suicida de los talibanes cerca de una base de las fuerzas de seguridad en la provincia de Ghazni, en el sur de Afganistán. El ataque tuvo lugar hacia las 4:40 hora local en la capital provincial Ghazni, con un vehículo militar robado repleto de explosivos, y el objetivo era una base del Directorio Nacional de Seguridad, la principal agencia de inteligencia afgana, según lo informó la oficina del gobernador provincial en un comunicado. Por último, en la información internacional, Arthur llega con fuertes lluvias y vientos a Carolina del Norte. La tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada de huracanes atlántica, está ocasionando lluvias fuertes y vientos en Carolina del Norte antes de llegar a sus costas en las próximas horas, informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes. Arthur presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y estaba situado a unos 85 kilómetros al este-sureste de Morehead City y unos 85 kilómetros al sur-suroeste del Cabo, ambos en Carolina del Norte, según un boletín que envió el Centro Nacional de Huracanes. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. En la información nacional, México inicia reapertura presionado por Estados Unidos y con promedio elevado de contagios. El gobierno de México lanzó el lunes una serie de protocolos de seguridad sanitaria para reabrir esta semana los sectores automotor, de construcción y minería, a pesar de que el país registra casi 50,000 casos de COVID y el número de nuevos contagios y fallecidos no remite. El presidente López Obrador llamó a la sociedad para que siga actuando con responsabilidad ante la crisis sanitaria por COVID-19, recalcando que la reapertura a la vida normal será en los municipios de La Esperanza. Hoy comienza a reabrirse actividad productiva y social. En algunos casos, donde se acuerde, pueden reiniciar las clases. Estamos hablando de alrededor de 300 municipios en donde no hay contagios. Ni siquiera los vecinos tienen casos de personas afectadas por el coronavirus. El mandatario federal indicó que gracias a cercos sanitarios se llegó a buenos acuerdos con autoridades locales y municipales, así como los regidos por usos y costumbres para reabrir de nueva cuenta las actividades. En otra información, la Secretaría de Energía pone en riesgo inversiones por 30,000 millones de dólares. El sector privado en su conjunto, desde los 12 organismos representados por el Consejo Coordinador Empresarial hasta la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, hace un llamado a revocar el acuerdo de política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. La iniciativa privada asegura que dicho acuerdo, impuesto ilegalmente por la Secretaría de Energía, atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país. La Secretaría de Energía publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación, sin consultar previo en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, una nueva política que limita la participación de centrales de energía renovables del sector privado bajo el argumento de salvaguardar y dar confiabilidad al sistema eléctrico nacional. El acuerdo representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país, como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas las tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30,000 millones de dólares, señaló la cúpula empresarial. En más información, Coparmex alerta sobre propuesta de Morena para revisar y gravar patrimonio de personas.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter, alertó que el partido Morena propone revisar y gravar el patrimonio de las personas. En un tuit, el líder de la Coparmex afirmó: Morena propone un nuevo estado, donde el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, que se grave la propiedad, la riqueza y el ingreso, y que la COFECE evite el sobreprecio que se impone al momento de adquirir. Ello luego que dicho partido emitió el documento titulado El bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional, en donde en casi 2 cuartillas y media explicó Alfonso Ramírez Cuellar la propuesta. En dicho documento se afirmó que la magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda. El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema de bienestar. La propuesta pide medir la concentración de la riqueza, aplicar una progresividad fiscal, es decir, que paguen más los que más tienen y dar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Por esta información, como lo ve, está muy cargadita y hay muchos temas de controversia que le comentaré después de la entrevista. Pues ya tenemos aquí en la línea telefónica a nuestro buen amigo, el licenciado Miguel Ángel Montes Galarza. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, parece que está muy bajo el volumen. ¿Sí me escuchas bien? Acá no soy. Parece que tenemos un pequeño problema con el audio. ¿Listo? Bien, Miguel Ángel, pues qué gusto saludarte. Déjame decirle a la audiencia, pues que somos compañeros de escuela. No. A ver, no entra la llamada. En lo que regulamos el sonido, déjenme darles un pequeño antecedente del licenciado Miguel Ángel Montes Galarza, sin duda un gran estudioso del derecho. Él es licenciado por nuestra queridísima Universidad Autónoma de Querétaro y en su desempeño ha realizado, ya está. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Juan Álvaro, buenas tardes. Gracias, muchas gracias por aceptarme esta llamada con 3 temas fundamentales que están en este momento en la atención de toda la gente. Estaba dando una breve semblanza de tu impresionante carrera profesional que ha estado tanto en el sector público como en el sector privado, como litigante que a la fecha estás desarrollando. Entre muchas otras cosas, Miguel Ángel Montes Galarza se ha desempeñado como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Querétaro, fue asesor jurídico del gobernador constitucional de Querétaro para el periodo 91-97, también subprocurador central de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, director de protección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en el Estado de Querétaro. Tiene un impresionante número de diplomados y cursos, entre ellos es uno sobre el derecho procesal constitucional, diplomado en justicia para adolescentes, en derecho tributario, en justicia constitucional, otro sobre las reformas a la Constitución Federal en materia de juicio de amparo, que es una de las cosas que vamos a hablar en este momento. En fin, me llevaría todo el programa en presentarte, Miguel Ángel, pero pues vámonos al motivo de la materia. Primero, hiciste un artículo, un análisis sobre este controvertido asunto del ejército en las calles. Por cierto, este análisis está publicado en las páginas de Express Metropolitano. Si usted quiere verlo a detalle, ahí lo tenemos. En pocas palabras, Miguel Ángel, esta situación
del ejército en las calles. Yo pienso que en realidad el ejército nunca ha dejado de salir desde la época del expresidente Calderón, cuando decide, y que por cierto fue muy criticado, el ejército salió a las calles, pero para combatir a los grupos delincuenciales. El decreto en este momento habla de que va a desempeñar tareas de seguridad pública. Esa es la gran diferencia, ¿no es así? Así es. El decreto emitido por el expresidente Felipe Calderón fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2017 y por él se creó un cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Y tal como señalas, su única finalidad era contrariar, atacar o contrarrestar la fuerza de la delincuencia organizada. En cambio, el acuerdo que se está comentando amplía la participación o la disposición de la Fuerza Armada porque le asigna tareas de seguridad pública. Me parece necesario para tu auditorio distinguir lo que es la seguridad pública de la seguridad interior. La seguridad interior se refiere a la totalidad del país en contra de cualquier amenaza del exterior, algún país enemigo. En cambio, la seguridad pública está relacionada con la calma, la tranquilidad, la seguridad, valga la redundancia, de la población del país. Entonces, asignar tareas de seguridad pública a un cuerpo que no está preparado ni mental, ni física, ni tácticamente para ello, representa en la práctica o va a representar en la práctica ciertos riesgos para la población. Entonces, esa es una primera distinción que yo te comento. Rápidamente te digo, por ejemplo, el presidente dispone de un cuerpo que está preparado para la guerra. En cambio, la policía está preparada para prevenir el delito, proteger a la población, reaccionar en casos de delito flagrante y preservar el orden interior. La policía dosifica el uso, o debe dosificar el uso de la fuerza usando armas de una letalidad menor, mientras que la visión de los conflictos que tienen los militares es de violencia exterior que contrarrestan con armas pesadas, con alto poder de fuego y letalidad. Entonces, la vocación de ambos cuerpos es completamente distinta. Independientemente de que en el acuerdo que recientemente fue emitido, el 11 de mayo de este año, se habla de que estas Fuerzas Armadas estarán participando solo de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El problema que le veo aquí es que no se define cada uno de estos conceptos, de tal suerte que ignoramos quién va a fiscalizar la participación de la Fuerza Armada y, sobre todo, a quién va a estar subordinada. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confiere a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad y Protección Ciudadana la tarea de coordinar las actividades en materia de seguridad pública, pero yo no veo cómo en la práctica puedan avenirse la vocación, la mentalidad de los secretarios de Marina y de los secretarios de la Defensa Nacional con el que encabeza la Guardia Nacional. Me parece que esta disposición de la Fuerza Aérea revela una insuficiencia en la eficacia de la Guardia Nacional, que no ha sido capaz de comprender ni contener la acción de los grupos delincuenciales organizados. ¿Qué te parece? Definitivamente esta Guardia Nacional es otra entelequia como la del INSABI. Creo que son iniciativas, son acciones que se realizan sin la debida planeación, sin el debido análisis y proyección de lo que puedan tener. Ahora, este asunto del ejército, como tú lo mencionas, bueno, ellos están entrenados para matar, hay que decirlo con todas sus palabras, para combatir a ejércitos de otros países que nos quieran invadir.
etcétera. Y sin embargo, lamentablemente al ejército lo están utilizando hasta como para constructores. Peyorativamente hay quienes hablan de pues, que los están usando como albañiles, lo que es faltarle al respeto a una institución tan noble, tan leal y tan ejemplar como es el ejército. Ahora, desde el punto estrictamente legal, mencionaste en tu análisis que esto es anticonstitucional. Entonces, esto dará pauta a que se presenten amparos o qué procede, Miguel Ángel. ¿Te puedes acercar un poco más el teléfono, por favor? Bien, te decía que efectivamente ubiquémonos. ¿Se escucha? Sí, perfectamente, ahora sí. Muy bien. Desde el punto de vista de los procesos penales, veamos este posible escenario. Toda participación que tuvieran los militares en una detención, en un cateo, pudiera estar viciada precisamente por esa anticonstitucionalidad que debe describir en un momento más. Entonces, los defensores de las personas detenidas por el ejército, el material incautado, podrán alegar que esa participación es anticonstitucional y pudiera dar lugar a que los jueces tengan que concluir el proceso sin vincular a los presuntos delincuentes. ¿Por qué digo que es anticonstitucional? Bueno, efectivamente el acuerdo se basa en un artículo transitorio de la ley que creó, del decreto que crea la Guardia Nacional, donde se dice que en un quinto transitorio, repito, que el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada para realizar tareas de seguridad pública. Lo mismo prevé el artículo 89, fracción 6 de la Constitución Federal, pero ambas disposiciones se encuentran limitadas o acotadas por el artículo 129 de la misma Constitución Federal, que dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Este artículo obviamente tiene preeminencia sobre los otros dos, porque a pesar de que se encuentren previstos en la misma Constitución, ahí se forma lo que técnicamente se denomina una antinomia, es decir, una oposición de dos normas del mismo nivel o rango normativo. Pero esta tiene que resolverse en favor del artículo 129, que limita la participación de las Fuerzas Armadas a tiempos de guerra, porque es la norma que especifica con mayor amplitud esa disposición. Bien, ya hay algunos recursos que se hayan interpuesto ante esta medida, porque bueno, el presidente está acostumbrándose a, por un lado, gobernar con decretos o confiar en su mayoría casi absoluta que tiene tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. ¿Qué acciones, qué grupos, no sé si la propia asociaciones de abogados estén ya trabajando sobre este asunto? ¿Tienes alguna noticia? No, porque en principio tendría que ser por la afectación particular que recibiera alguna participación armada de las Fuerzas Armadas. Entonces, el decreto, el acuerdo, apenas es de hace unos días, entonces no creo que aún se haya generado alguna situación. Ahora, que merezca la impugnación. Otro de los grandes riesgos, por la misma formación, la disciplina, etcétera, es que el ejército asuma funciones prácticamente de la fiscalía o de lo que antes era el Ministerio Público y que haya un enorme riesgo de que se violen los derechos humanos. ¿Es así? Puede darse en la práctica porque, repito, el enunciado de que se dispone de Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública implica que van a hacer lo mismo que actualmente las facultades que tienen conferidas las policías ministeriales y las policías preventivas, sobre todo como cuando le llaman primer respondiente. Se le llama primer respondiente a la autoridad que toma conocimiento en primer lugar de la comisión de un delito y que se hace presente en el lugar del hecho. Entonces, este acuerdo que comentamos no nos debe extrañar que en un momento dado veamos a un piquete de soldados posicionado en un determinado lugar, aunque se traten de delitos del orden común. Ahora lo hemos visto
en respecto de delitos de delincuencia organizada, sobre todo vinculados con narcotráfico. No, aún así nos llama la atención ver tanquetas y militares bien aprovisionados, pero esto amplía su participación incluso respecto de delitos del orden común, o sea, un robo, un homicidio, delitos, insisto, que no tienen que ver con la delincuencia organizada necesariamente. Ahora, otro de los... Sí, adelante. Perdón, sí. Adelante. Déjame concluir esta parte, sí, que claro, me parece muy importante. No se está especificando o delimitando esa participación. ¿Cómo van a participar los soldados, los marinos? Porque hemos visto videos en redes sociales donde un grupo de personas reducido han sometido a soldados a pesar de que estos estén armados, e incluso los han sobajado sentándolos en el piso y obviamente quitándoles el arma. Esto se debe a que se tiene conocimiento de que los soldados y marinos tienen la orden de no reaccionar ante los ataques de la población para no ejercer represión. Yo no entiendo cómo un marino, no sé cómo se sienta un marino o un militar si sabe que va armado con la mentalidad que lo caracteriza de reacción violenta y que deba soportar los ataques, las ofensas de las personas. Tendría que cambiar esa estrategia de pasividad y entonces creo que se genera el riesgo mayor porque un soldado, insisto, reacciona de manera muy distinta a un policía. No tiene límites, su mentalidad es acata la orden, y si a un militar le ordenan hacer esto, por más que fuese violatorio de derechos humanos, él lo tiene que hacer. Y hay una excluyente de responsabilidad penal en su favor porque simplemente está acatando una orden. Así lo veo. Sí, bueno, ahora el ejército, lo hemos dicho y lo reconocemos, se caracteriza por la disciplina y la lealtad. Si en esta etapa en la que sufrieron todo este tipo de vejaciones, tenían la orden de abrazos, no balazos, pues tenían que contenerse necesariamente. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto viene a cambiar radicalmente, y otro de los temores que tiene la ciudadanía es que al asumir estas tareas de seguridad pública, pues bien pueden en un mitin llegar con toda esa fuerza y esa letalidad que les son inherentes y atacar a grupos ciudadanos. Eso puede ocurrir, es un escenario factible, ¿no? Por lo cual hay temor e inconformidad. Es que la imprecisión en que incurre el acuerdo al no delimitar esa forma de participación efectivamente genera mucho riesgo. Quiero comentarte, por ejemplo, que tenemos un antecedente de la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada inválida totalmente por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia publicada el 30 de mayo del año anterior, de 2019. Se declaró anticonstitucional en su totalidad porque veladamente, fueron los argumentos de algunos ministros, veladamente se estaba dotando a las Fuerzas Armadas de funciones de seguridad pública, lo cual choca con su naturaleza y vocación de servicio. Definitivamente, nos quedan 2 minutos con 50 segundos, me dice producción. Yo no quisiera que te fueras, Miguel Ángel, sin que nos comentaras estos otros 2 asuntos que están vigentes. El viernes se publicó en el Diario Oficial esta situación de las energías renovables, que prácticamente les lo cortan de tajo también esta posibilidad. Y el otro asunto es una joyita que pues me acaba de llegar por boletín, firmado por el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, en la que van a pedir, o sea, van a presentar una iniciativa en la que el INEGI tendrá el derecho de entrar a tu casa para medir la concentración de riqueza e intentar, según esto, dar un mayor equilibrio en esta situación. Esto me parece también aberrante. ¿Qué nos tienes sobre estos 2 puntos, Miguel Ángel? Bueno, en cuanto a la propuesta que comentas en último término, me parece que es algo que afortunadamente
no puede ocurrir. Pienso que es una disposición, una medida de esas que se llaman mideaguas para pulsar el sentir de la población y a partir de ahí decidir si aplicar o no la reforma que se propone. No creo que prospere porque eso implicaría una reforma constitucional. El artículo 16 de la Constitución Federal actualmente establece que el domicilio es inviolable. Solo se puede introducir una autoridad con una orden judicial para finalidades bien especificadas mediante órdenes de cateo. Bien, cambiar esa limitante constitucional que es garantista de derechos humanos implicaría que participara lo que se conoce como el constituyente permanente, integrado por la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores y las 32 legislaturas del país. Entonces, no creo, como no se tiene la mayoría por el partido actualmente en el poder, dudo que afortunadamente, ¿verdad?, que llegase a darse esa posibilidad. Cuanto menos los estados, ¿no? Así habría más de 17 estados que se opondrían a esto. Y sobre la situación de la energía, Miguel Ángel. Bien, ese es un tema más de economía política que de gestión jurídica, pero sí te puedo decir que me parece grave por lo menos por dos razones. Primero, el ambiente. Depositar la actividad o la generación de energía solamente en productos fósiles como el carbón implicará mayor contaminación, independientemente del costo mayor que también representará para la población. Y desde el punto de vista económico, bueno, creo que es un triste mensaje para los inversionistas públicos y privados en tiempos en que lo que se necesita es la generación de empleos. Me parece también deplorable. Creo que tendrá graves consecuencias para la voluntad de los inversionistas. Miguel Ángel, te agradezco mucho y te voy a comprometer a que periódicamente platiquemos sobre estas cuestiones jurídicas de las cuales tú eres un experto. Muchas gracias por la invitación, Juan Álvaro. Me dio mucho gusto saber nuevamente de ti. Salud. Igualmente, gracias, estamos en contacto. Bien, Miguel Ángel Montes Galarza, un compañero de escuela pues hace muchos años estuvimos desde la primaria y ha tenido una carrera muy, muy brillante, lo cual me da muchísimo gusto. Y pues con esa accesibilidad que tiene, vamos a consultarlo, a ver si lo convenzo de que nos tenga una colaboración regular para Express Metropolitano, como la que ya está publicado. Bien, les decía que tenía yo dos comentarios. Uno le voy a leer y ya de alguna manera nos adelantó, qué bueno, Montes Galarza, lo improcedente de este documento. Aquí se los voy a mostrar. Es un comunicado oficial de Morena en el que están pidiendo que el INEGI pues pueda llegar a tu casa a ver qué tienes ahí, refrigeradores, estufas, pantallas, a ver, tendrás joyas por ahí, etcétera. O sea, con este argumento de la concentración de la riqueza, me parece totalmente un absurdo, sería violar, además de la privacidad del domicilio, ya lo dijo Montes Galarza, el domicilio es inviolable a menos de que tengas una orden judicial. Esto me parece una aberración y es, pues como dijo, ¿no?, un medirle el agua, pero esto me suena ya a un estado totalitario, a un estado socialista, que pues no, definitivamente los mexicanos no podemos tolerar. Muchas gracias a Gene Amaro, le doy los números telefónicos a los que puede seguir comunicándose con nosotros: 442-187-0883, 442-195-1217. Gene Amaro, Clara Villalba, Reyes Flores, Jessica Sánchez, Alejandra Hernández, Ópticas Colón, Ana Ayala. Gracias, nuestros fans, de los fans número uno, les digo que ahí están compitiendo Ana Ayala con Claudia Alcázar y con Jorge Ayala. Muchas gracias. Gracia Espinosa, Armando Martínez, Marco Chávez, Dulce Rasuendo, Yolanda Íñiguez, Juan Martínez, Manuel Asbef, Eddie Cárdenas, César Morales, también está dentro de nuestros seguidores continuos, Enrique Sieper,
Mayra Taboada, Verónica Dorantes, Ana Vadillo, Alejandro Funes, Dominio Mendoza y Mario Arbizu. Yo les pido que por favor les pongan me gusta en el Facebook, puede verlo también en nuestras páginas de Express Metropolitano y Querétaro Network, y estamos en un esfuerzo por impulsar el espacio de YouTube. Puede usted también verlo por YouTube, póngale ahí me gusta, suscríbase, porque es una de las plataformas en donde estamos canalizando ya un gran número de videos y de producciones especiales independientemente de este noticiero diario. Muchas gracias. Vendrá una segunda parte de quienes nos están viendo, nos llaman, nos mandan mensajes y pues así están las cosas. Vámonos con lo que ocurrió el fin de semana en relación con el COVID. Por un lado, le tenemos el seguimiento de que en Querétaro tienen acumulados 460 casos de COVID-19, 202 son mujeres y 258 hombres. Hay 84 pacientes hospitalizados, de los cuales 58 se encuentran graves y se han registrado 50 defunciones. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 168 pacientes y dos en la unidad médica de aislamiento COVID-19. En el país se han confirmado hoy 49.219 casos y 5.177 defunciones por COVID, casi 50.000 casos. Y bueno, como lo mencionamos ya en la información, los Estados Unidos están presionando con todo para que se reabran las actividades que se consideran prioritarias, la industria automotriz, la construcción y la minería, situación que pues tiene semiparalizado a los Estados Unidos porque les hacen falta las autopartes, y Querétaro produce una gran cantidad de esta situación. Ahí el gobernador ha sido muy claro y muy tajante para decir que se hará conforme a las circunstancias. Les voy a más adelante a dar la información de esta reunión que sostuvo el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, para precisar las situaciones. En cuanto al mundo por el COVID, les digo que me aterra dar la cifra: 4.650.365 infectados y suman ya 313.251 muertos. Pese a ello, muchos países están ya reabriendo actividades con el altísimo riesgo que esto representa. Se insiste en los protocolos, pero también ya hemos visto que mucho del equipo que utilizan es un equipo que no es suficiente para proteger a los que están en este frente de batalla atendiendo a los enfermos. Material defectuoso, les hemos presentado, transmitido videos, las batas rápidamente se deterioran, se rompen, los lentes, los goggles, también de una pésima calidad, los cubrebocas insuficientes, y por eso es que hay que lamentar también ya decenas de muertes de esta gente heroica que está luchando contra este mal del siglo. Y fíjese, Estados Unidos tiene 1.417.098 casos con 85.831 muertes. De ahí que prevalezca, lamentablemente, por un lado, el sentido de la producción sobre el valor de una vida, y por la otra un factor político. Recuerde que vienen elecciones en Estados Unidos y pues para los norteamericanos la producción es importante, y lejos de un sentido humanitario está prevaleciendo en el señor Trump este sentido de la productividad. Siguen también el Reino Unido con muchos casos graves, 236.711. Italia, que ya abrió parcialmente, incluso llegan a la etapa de reabrir los restaurantes con una serie de medidas, no ocupar más de la mitad del negocio. En fin, sí, ciertamente urge reactivar las actividades, pues hay mucha gente que ya no tiene para comer.
España también sigue grave entre los primeros lugares, 230.183. Le siguen Francia aquí en el continente. Brasil es el caso más grave con 204.795 y 14.058 muertes. México ocupa el 17º lugar. Imagínense, de más de 200 países, estamos en la parte alta con casi 50.000. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con las medidas que a nivel del Estado se están tomando aquí en Querétaro para que no cunda de mayor medida estas afectaciones y estas enfermedades. Sobre ello, se realizó una videoconferencia con el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III, este lunes 18 de mayo. No se reanudan las actividades, fue claro, en diversos sectores de la economía del Estado, sino el periodo de prueba para su eventual reactivación. En conferencia de prensa a distancia y acompañado por el secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, del Prete III presentó ante los medios de comunicación el protocolo para este efecto. Creo que es importante que se los detalle. Señaló que el acuerdo lo ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la automotriz y aeroespacial serán consideradas como actividades esenciales. Por ello, se tendrán que apegar a los siguientes casos. Punto número 1. El periodo de preparación inicia el 18 de mayo del 2020. Las empresas o industrias dedicadas a actividades esenciales deberán presentar protocolos de seguridad sanitaria acorde con los lineamientos generales de que se dispongan la Secretaría de Salud, de Economía y del Trabajo y Previsión Social. 2. La presentación, aplicación y aprobación de los protocolos podrá darse al mismo tiempo que se lleven a cabo las medidas de preparación para la entrada en operación de las empresas. 3. El plazo comprendido entre el 18 de mayo y el 1 de junio del 2020 es el tiempo en que se llevará a cabo el proceso de establecimiento de protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas, de acuerdo con los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral publicados por la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. Si el proceso se concluye y se aprueba antes del 1 de junio del 2020, la empresa o industria correspondiente podrá reanudar sus operaciones. 5. Se aclara que se trata de un acuerdo de buena voluntad. Sin embargo, si no cumple, se procederá a la clausura de las empresas o industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores. De igual manera, los funcionarios estatales presentaron los 5 pasos a seguir para la preparación del regreso a las actividades, proceso de administración estatal que contempla las siguientes acciones. 1. Lineamientos. La Autoridad de Salud Federal presentará las condiciones de seguridad que deben cumplir todos los sectores. Las distintas dependencias diseñarán las guías de implementación para sus gremios. 2. Convocatorias y reuniones sectoriales. Los secretarios presentarán ante los integrantes de los gremios las guías elaboradas. 3. Participación social. Los integrantes de los diferentes gremios se encargarán de diseñar y presentar sus propuestas ante cada dependencia para que los titulares de las mismas validen las resoluciones. 4. Adecuación. Los negocios realizarán las adecuaciones necesarias y se declararán listos para el regreso a sus actividades. La administración estatal autorizará el protocolo establecido en conjunto para asegurarse de la interacción segura. 5. Retorno gradual. El regreso a las actividades incluirá inspecciones aleatorias de las autoridades a los negocios. De igual forma, se realizarán mediciones de los resultados y ajustes a los días de interacción. Los secretarios hicieron hincapié en que lo anterior no significa que se retomará el resto de las actividades con normalidad. Esto está ya en las redes sociales, puede usted acudir a la página de gobierno del Estado.
Y el fin de semana Protección Civil realizó 50 intervenciones e inhibió 23 fiestas particulares. El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Divela, informó que como parte de las acciones implementadas durante la contingencia por el COVID-19, se han impuesto 45 suspensiones a negocios por no respetar las medidas sanitarias, además de inhibir 23 fiestas tan solo en este fin de semana. Rodríguez Divela detalló que durante la última semana se realizaron 4 suspensiones de actividades, una de ellas en un bar que finalmente fue clausurado. Y en cuanto a las 23 fiestas, explicó que se realizaron intervenciones en 12 reportes y en las 11 faltantes ya no se encontraron dichas reuniones gracias al arribo del personal, por lo que agradeció el apoyo de los vecinos para dispersar estas reuniones que se dieron principalmente en las delegaciones de Santa Rosa Jáuregui, Félix Osores y Josefa Vergara. Además, se realizaron 7 operativos con las autoridades sanitarias el sábado y domingo en los principales mercados de la capital, en los que también intervino la Guardia Municipal, Movilidad, personal de inspección en comercio y espectáculos, así como las brigadas de sanitización y de vigilancia ciudadana. La población, dijo Carlos Rivela, ha presentado principalmente un agradecimiento por los trabajos, que no nada más Protección Civil es quien ha realizado el trabajo, es una tarea en conjunto que se realiza de manera multidisciplinaria entre distintas áreas del municipio y del gobierno del estado de Querétaro. Así está la situación en la ciudad. Sobre todo, tiene que haber una gran conciencia de el peligro en el que estamos. Seguimos en la parte alta de los peligros de contagio, insisto, y es más que nada, no esperemos a la acción reactiva de las autoridades por sí mismos, está en riesgo la vida. Prácticamente en un sondeo que realizamos el fin de semana, incluso sería un recorrido para ver el porcentaje de movilidad, no ha disminuido mucho. Hay quienes transitan 2 personas en un vehículo y no llevan el cubreboca. De veras, está en juego la vida. No se confíe. No espere tener a un conocido, a alguna persona que se contagie y que lamentablemente tenga que fallar. Bien, pues le tengo aquí el contenido de la mañanera, que trae temas muy interesantes. Se los voy a resumir mientras les transmitimos la cápsula de deportes. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un muy bueno y deportivo fin de semana. Ya hubo fútbol, por lo menos en televisión. Buen pretexto para quedarnos en casa. Y también terminó la jornada 11 de la I-Liga MX. Y ayer Gallos Blancos pues regresó a la senda de las derrotas. Cae 2-0 contra Chivas, aquí en el estadio virtual de la Corregidora. Y bueno, si Gallos tenía una vela encendida muy remota, pues yo considero que con esto se aleja aún más de la posibilidad de estar en liguilla, si no es que prácticamente están ya fuera de ella. En fin, mala temporada para Gallos en esta I-Liga. También Pumas y Tijuana empataron a 1 y el América cayó en su casa contra León, 3-2, y con esto el equipo cuerero mantiene el invicto y la primera posición de la liga con 29 puntos. Lo sigue Pachuca y San Luis con 24. León teniendo una temporada realmente, contundente. Hoy arranca la jornada 12 y precisamente León va a recibir hoy al Puebla, que había arrancado muy bien, pero Puebla se ha venido cayendo. Tijuana, Necaxa, y finalmente cerrarán el día de hoy la jornada 12, arranque el Atlas contra Monterrey. En Europa arrancó la Bundesliga. Realmente fue algo con mucha expectativa, televisado, mucha expectativa, generó
el arranque de la Bundesliga, en donde, bueno, se rompieron varios protocolos, déjenme decirles. En su mayoría sí fueron cumplidos, pero 2 o 3 protocolos fueron rotos, como el abrazarse con un gol, el estar sin cubrebocas, o sea, el sonarse y escupir en la cancha. Pero bueno, en términos generales, con las pruebas previas que le habían hecho a todos los jugadores, esperemos que esto no vaya a generar ningún problema. Los jugadores en la tribuna, con cubrebocas, o sea, creo que en general fue un muy buen experimento, pero además de experimento, algo que estuvo muy bien pensado y muy bien hecho, sin público, y al momento ha sido un éxito, ¿no? Hubo cualquier cantidad de pruebas a todos los involucrados en los partidos. No hubo sorpresas en los resultados, sí hubo lesionados, realmente no habían venido de una pretemporada como tal, aunque estaban entrenando en su casa, sí hubo algunos lesionados, pero bueno, en fin, ya hay fútbol. Donde ya no hay fútbol es en la liga escocesa. Se juntaron los 12 equipos y decidieron cancelar la temporada y dando campeón al equipo Celtics de Glasgow, quien, bueno, logra su 9º campeonato consecutivo. Y en esta temporada ya le llevaba 13 puntos de ventaja al Celtic de Glasgow. Perdón, al Glasgow Rangers. El Celtic es el campeón, el Glasgow Rangers queda en segundo lugar. Y bueno, definieron que sí iba a haber descenso y se va el equipo de Hart. Con esto, bueno, se unen a la liga francesa, holandesa y a la liga de Bélgica, que han cancelado sus torneos. En México no tenemos ninguna decisión, en espera de a ver qué dicen las autoridades sanitarias con esto del semáforo, si se puede reiniciar o no la liga. Pero bueno, habrá una reunión el próximo miércoles entre los directivos para seguir analizando, sobre todo que ya está en la mesa la posibilidad de cancelar el torneo. Vamos a esperar qué deciden. Y por último, bueno, una triste noticia. La jugadora Daniela Lázaro, integrante del equipo atlético de San Luis, pierde la vida el día de ayer a los 20 años de edad. Es una verdadera lástima, una chica muy joven, 20 años, futuro futbolístico, personal, profesional, que usted que quiere, pero bueno, muy joven. Descanse en paz, Daniela. En fin, amigos, esta es toda la información deportiva que tenemos al momento. Muchas gracias y los esperamos hoy, 7 de la noche, aquí en Querétaro Network, en el programa Gallos Sports, donde platicaremos todo absolutamente del mundo deportivo del fin de semana y de las noticias más importantes que se vayan generando hoy, con un experimentado y divertido grupo que comentaristas. Los esperamos hoy, 7 de la noche. Regresamos. Ramírez, le recordamos que hoy a las 7 de la noche tiene su programa especializado en deportes que se llama Gallos Sport, pero aborda toda la serie de disciplinas que implican el deporte, un programa muy interesante que verdaderamente se lo recomendamos, pues el conocimiento sobre este tema indiscutiblemente que es muy amplio. En las tendencias sociales, dos muy interesantes. Una familia convirtió la sala de su casa, ahí le están dando una idea, en una piscina para pasar la cuarentena. Así disfrutan unos jóvenes la cuarentena dentro de su casa en un pequeño poblado de Filipinas. Pues si tiene espacio, mejor hágalo en el patio, ¿no? Que está hacerlo en la casa. Bueno, ok, y la otra, una mujer, Silvia Goldsoli, es una abuelita de Nueva Jersey con 108 años que ha sobrevivido lo mismo, la pandemia de la gripa española, y hoy afortunadamente está sobreviviendo al COVID-19. En el México negro, México del terror, les decimos que fue asesinado el chino Antrax, es jefe de seguridad del cártel de Sinaloa, igualmente que hubo una ejecución de 6 personas en Chihuahua, muy cerca de la frontera del muro con los Estados Unidos. Y bueno, pues aquí me pusieron a trabajar rápidamente mientras salía la cápsula de deportes. Les informo que hoy el presidente habló del Tren Maya, que se las quema por inaugurarlo. Dijo que habrá una generación de 80 a 100 mil empleos. También habló sobre una conspiración para destruir a Pemex y
la Comisión Federal de Electricidad. Él ve conspiraciones por todos lados. Dice que hay contratos leoninos y un saqueo de, ya sabe cómo lo dice, de los neoliberales y de los conservadores. También aseguró que no habrá gasolinazos y que comienza, insiste, la reapertura de las actividades industriales, y esto siento que es más por la presión de los Estados Unidos y creo que es un error. Vale más una vida humana que cualquier producción. Insistió en la disciplina de la gente ahora que se empieza a regresar a la normalidad. También presentó otra de sus grandes obras. Dice que ya va a un 18% el aeropuerto de Santa Lucía, y anunció a través del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que a través del plan DN3 han acudido a 300 pacientes del COVID. Bien, pues le doy la frase del día. La búsqueda de la espiritualidad no es un beneficio añadido a nuestra vida, algo en lo que te embarcas si tienes tiempo e inclinación. Somos seres espirituales en un viaje terrenal. Nuestra espiritualidad construye nuestro ser y de ahí debe salir la fortaleza para enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Yo lo dejo con Anaí Barrón y el estado del tiempo. Mañana una cápsula interesantísima sobre las lecturas y los libros con Gabriel González. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, póngale me gusta en YouTube, suscríbase y comparta con sus familiares, amigos y contactos si le agrada este noticiero. Muchas gracias y si está comiendo, provecho. La temperatura máxima de 35 a 40 grados centígrados para Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Colima, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. De 40 a 45 grados centígrados para Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Campeche y Yucatán. Las lluvias se esperan muy fuertes para Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche, fuertes para el estado de Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos para Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 30 grados centígrados con una máxima de 31 y una mínima de 13. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.